Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien. Perdón. Gracias a Dios, pues bienvenidos, todavía son días. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Dios es bueno, para siempre su misericordia, dice su palabra que su fidelidad, el Señor la extiende todos los días sobre nosotros, sus misericordias las renueva. Y bueno, pues gracias a Dios porque nos da el día de hoy la posibilidad de congregarnos con la libertad que podemos hacerlo. Les invito a que hagamos una breve oración y que pongamos este tiempo en manos de Dios, que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos das. Señor, bendito eres, Dios de toda gracia, Dios de toda majestad, Señor, Dios grande, eres tú excelso por sobre todas las cosas, tú eres Dios, tú eres Rey. Y Señor, en esta hora te agradecemos porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias porque tú eres, Señor, el que nos trae. Y gracias te damos, Señor, porque nos has permitido darte alabanza y darte exaltación, reconocerte, Señor, por tu fidelidad, por tus maravillas. Y en este momento nos disponemos para poder escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que lo que sea preparado sea una palabra que sea expuesta con integridad, que pueda ser expuesta con claridad y conforme, Señor, a la verdad que tú nos revelas en tu escritura, Señor, que pueda servir para la correcta edificación de cada uno de nosotros que escuchamos. Y Señor, pues háblanos a cada uno conforme a la necesidad que sabes que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, pues, danos de la guianza de tu Espíritu Santo y nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Bueno, pues tengo que han de haber dicho, ay, va a venir otra vez el hermano que predica bien mucho, como dicen por ahí. Pero no, voy a ser breve y de hecho ya acabé. Entonces, no, pero téngame paciencia y vamos a estar atentos a lo que Dios tenga para nosotros. Por ahí tengo entendido que, bueno, durante la semana les mandan lo que es el título de la enseñanza que se va a compartir. Y yo creo que desde el momento en que nosotros vemos el título de la enseñanza, que es Bástate mi gracia, nosotros podemos darnos cuenta hacia dónde va dirigido lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy, qué es lo que vamos a estar desarrollando, y que de alguna manera, si nosotros conocemos el contexto en el cual se dio esta frase en las Escrituras, nosotros podemos saber que se dio en un punto de la vida del apóstol Pablo en la cual él estaba experimentando una situación de prueba. Y a final de cuentas, aunque si bien es cierto para muchos de nosotros o para la mayoría, el hecho de estar atravesando por un periodo de prueba no es algo agradable, nosotros tenemos que saber, hermanos, que de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, el periodo de prueba es un periodo de aprendizaje. Es un periodo a través del cual el Señor nos quiere enseñar a cómo tener nosotros cada vez más el carácter de Cristo. Nos quiere llevar a la madurez, nos quiere llevar a un conocimiento mayor de su voluntad. Y en este caso, por ejemplo, yo le pregunto, ¿creen ustedes que Dios nos quiere llevar a la madurez en todos los sentidos? Sí, y si decimos esto es porque automáticamente reconocemos que todavía llegamos a ser inmaduros, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida, pero el Señor, que nos quiere completar cada vez más, nos quiere seguir moldeando, nos quiere seguir tratando. Entonces, si el deseo de Dios Padre es que usted y yo seamos más como Cristo, entonces el Señor se va a valer de toda prueba que permita nuestra vida para podernos llevar más a crecer en ese carácter. Y de alguna manera, cuando nosotros estamos siendo probados por Dios, hay un propósito. Si bien es cierto, es el de parecernos a Cristo, en este proceso nosotros, hermanos, tenemos que aceptar con humildad la forma de enseñanza que el Señor quiera tener para con cada uno. Porque ¿cuántos sabemos que Dios a cada uno nos enseña de maneras diferentes? Sí, nos ha dejado su palabra, la cual nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, pero a final de cuentas cada uno de nosotros somos, diferentes, y cada uno necesitamos un trato distinto de parte de Dios. Entonces, ¿cuántos reconocemos que necesitamos ser tratados por Dios? Bueno, en este caso entonces, si reconocemos que necesitamos ser tratados por Él, pues hay que aceptar con toda humildad el proceso que Dios quiera tener para con cada uno de nosotros. Porque, mire, a final de cuentas, cuando nosotros somos probados, no cabe duda de que en nuestra humanidad muchas veces incluso podemos perder hasta la esperanza.
Podemos perder la paciencia, podemos sentirnos incluso que Dios no tiene cuidado de nosotros y nos damos cuenta que muchas veces en nosotros hay cierta debilidad o falta de poder para resolver las cosas por nosotros mismos. ¿Alguno ha experimentado esto? Que por más recursos que tenga, más conocimiento que tenga, de repente la cosa no se ve que se pueda resolver. Bueno, es precisamente situación a la cual de repente Dios nos quiere llevar para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de depender de Él. Entonces, mire, a final de cuentas, cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que tenemos o lo que sabemos no es suficiente para poder seguir adelante o salir adelante, ¿no es acaso eso una muestra de debilidad? Y no en el sentido de una debilidad de decir, ay, es que no puedo, sino en el sentido de una flaqueza, de que nos damos cuenta de que no somos capaces de salir adelante por nosotros mismos. En este caso, precisamente nosotros, hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios cuando se da ese momento de debilidad, porque en el momento de mayor debilidad que usted y yo tengamos, es en el momento justo en el cual el poder de Dios se va a perfeccionar en nosotros. Y cuando el poder de Dios se está perfeccionando en nosotros, nosotros podemos experimentar lo que en un momento dado escribió el apóstol Pedro, cuando él dijo precisamente que Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Bueno, mire, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, nosotros encontramos lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. ¿Lo tiene? Y si no, por ahí me parece que se va a estar proyectando. Dice la palabra de Dios. ¿Sí está? Ahí está. ¿Sí? Ok. Mire, dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda ¿qué? ¿Y qué es lo que dice ahí la definición que es la palabra gracia? En el griego. Una gracia, un favor que se da como algo que gratifica, ¿sí? ¿Qué hace el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo? Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una pregunta, hermanos, ¿quién de aquí quiere ser perfeccionado? ¿Quién de aquí quiere ser afirmado? Fortalecido, establecido. Y va a decir, bueno, pero ¿qué es eso? A lo mejor ya dije que quiero algo y ni sé. Yo me acuerdo ahorita, por ejemplo, que uno de mis hijos cuando estaba mucho más pequeño, de repente le decía, ¿quién quiere un helado? Yo. ¿Quién quiere una torta? Yo. ¿Quién quiere unas patadas? Yo. Y así, pues no sabía, ¿no? Y yo le decía, ¿quién quiere unas cachetadas? Yo. Dije, pues bueno, mire, ¿qué es todo esto? Si usted se fija, aquí la escritura está diciendo, Dios es un Dios de toda gracia, ¿verdad? Por gracia podemos entender nosotros algo que es concedido como un favor, algo gratuito, algo que no nos cuesta, algo por lo cual nosotros no tuvimos que trabajar. Y por ejemplo, dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que hace este Dios de toda gracia con sus hijos? De acuerdo a lo que vimos en este pasaje. ¿Qué es lo que hace Dios? Si lo puede ver por ahí. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es su propósito para nosotros? ¿Perfeccionarnos? ¿Afirmarnos? ¿Fortalecernos? ¿Y establecernos? Sí. Y por ejemplo, yo ahorita le preguntaba, ¿quién quiere esto? Y todos obviamente decimos, no, pues sí, yo quiero que el Señor me perfeccione, que me afirme, que me fortalezca, que me establezca, pero ¿qué tan dispuestos estamos para afrontar el primer paso de todo este proceso? ¿A poco hay un primer paso? Pues sí, si lee la escritura, está diciendo que el perfeccionar, el afirmar, el fortalecer y el establecer va a venir después de ¿qué? Mire, ahí la palabra de Dios está diciendo claramente, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces el perfeccionamiento, el afirmar, el fortalecer y establecer es consecuencia o resultado del padecimiento.
¿Quién de aquí ha padecido algo? Padecer, sabemos lo que es padecer, ¿no? Y no es decir, pues yo me padezco a ese señor. No, o sea, mire, por ejemplo, vemos nosotros, si usted analiza, por ejemplo, en el idioma original, en el griego, lo que significa esta palabra padecer, no da lugar a dudas acerca de qué es lo que Dios quiere hablarnos en ello, porque ahí, si usted lo busca en una concordancia, significa sufrir o experimentar normal o generalmente una impresión o sensación que es dolorosa. Ay, Señor, pero entonces, ¿cómo es posible? Si yo quiero que me perfecciones, que me afirmes, que me fortalezcas y establezcas, ¿cómo es que antes me vas a llevar a experimentar una sensación que va a ser normalmente dolorosa? ¿A quién de aquí le gusta sufrir? Y si alguno dice, no, pues no me gusta sufrir, ahorita le damos un domicilio por ahí de pare de sufrir. O sea, ahí va a encontrar rápido lo que busca. Pero entendemos que, mire, nosotros como cristianos tenemos que saber que este es el proceso que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Ahora bien, por ejemplo, ¿a quién de aquí, ahorita ya le pregunté, pero le vuelvo a preguntar, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿no? Y bueno, aquí encontramos una parte que nos tiene que dar de alguna manera como que esperanza, porque está diciendo el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Ay, Señor, siquiera no es mucho tiempo, pero ¿cuánto será poco tiempo? Porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y a veces nosotros cuando estamos en el momento de mayor vulnerabilidad o debilidad, 5 minutos en la prueba se nos hacen eternos, ¿verdad que sí? Y queremos que ya termine, queremos que ya se agote, pero mire, a final de cuentas, hermanos, yo creo que usted y yo sabemos que estamos en manos de Dios y que el Señor no nos va a permitir ser probados o tentados más allá de lo que usted y yo podamos resistir. Dios es fiel. Dios cuida de sus hijos, Dios cumple sus promesas. Y bueno, en este caso, ¿cree usted que el ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos sea un favor de Dios para con nosotros? Pero ¿y qué con el padecimiento? Porque también ahí lo está hablando que esto también viene del Dios de toda gracia, ¿verdad que sí? Entonces eso también tenemos que llegar a verlo como algo en lo cual Dios no se equivocó. Si el Señor llega a permitir algo, como dice la Escritura en el libro de Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que pasó algo que el Altísimo no mandó? ¿Que de la boca del Señor no sale lo bueno y sale lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso es en lo que usted y yo tenemos que lamentarnos, en el hecho de que ofendemos a Dios muchas veces y a nuestro prójimo. Pero bueno, siguiendo con lo que es la enseñanza, ahorita yo le decía, todos queremos este proceso, pero ¿quién quiere afrontar el primer paso? Que es el padecimiento. ¿Qué es perfeccionar? Mire, de acuerdo a lo que es el significado original de la palabra, significa completar totalmente, hacer apto, restaurar. ¿Qué es ser afirmado? Significa fijar firmemente, confirmar, volverse resueltamente en una cierta dirección. ¿Qué es ser fortalecidos? Dar vigor corporal, pero también es confirmar en conocimiento y poder espiritual. ¿Y qué es ser establecidos? Significa ser colocado como una base firme para fundar algo, para cimentar algo. Ahora bien, mire, si nos damos cuenta, estos actos que le acabo de mencionar ahorita forman parte de un proceso por el cual tiene que atravesar pues todo aquel que quiere ser moldeado por Dios. Todo aquel que quiere seguir, que Dios permitiendo que Dios lo moldee, que Dios lo cambie. Y a final de cuentas es algo que usted y yo como cristianos tenemos que estar abiertos a pasar, porque a través de esto Dios quiere prepararnos para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que la Escritura es útil para enseñarnos, ¿para qué más? Redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que usted y yo queremos crecer en esto que el Señor nos quiere llevar y estar enteramente preparados para la obra que Él tenga para nosotros. Bueno, por ejemplo, ¿quiénes de aquí quieren ser considerados como una base firme para cimentar o para fundar algo? O dicho de otra manera, ¿cuántos de aquí quisieran ser considerados como personas firmes, sólidas y estables que sirvan para sostener a otros?
Pues yo creo que todos, ¿no? Personas, por ejemplo, lo que está establecido, ¿cómo cree usted que esté? En una generalidad, algo que está establecido. Por ejemplo, este lugar donde ustedes se congregan, ¿creen ustedes que es un lugar establecido? ¿O se anda cambiando a cada rato la congregación cada domingo? ¿Verdad que no? Entonces lo establecido, ¿cómo está? Estable, firme. Es algo que precisamente no se mueve. Y muchas veces nosotros, ¿cómo estamos cuando se nos presenta la situación difícil? No, nuestro ánimo de repente empieza a fluctuar. No empieza de repente a moverse, a venir cierta incertidumbre en el corazón, en los pensamientos. Y bueno, mire, si bien es cierto, el fundamento de nuestra vida y de todo cuanto hagamos tiene que ser Jesús, ¿cuántos queremos precisamente por tener a Cristo como fundamento en nuestra vida, poder servir para el correcto sostenimiento de otros? Llámese nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, la sociedad, la congregación, el trabajo, etcétera. Pero bueno, no vamos a poder considerarnos como creyentes establecidos o pretender ser una base o una columna provechosa si estamos fracturados. No podemos nosotros considerarnos como una base firme si somos movibles. No podemos considerarnos como una base firme si somos frágiles y nos ponemos muy sensibles ante cualquier situación que se nos presente. Por ello, antes de ser establecidos, ¿qué cree usted que ocupemos? De acuerdo al pasaje que vimos ahorita de Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Qué cree que ocupemos? Mire, antes de ser establecidos, necesitamos ser perfeccionados. O dicho de otra manera, restaurados para ser cada vez más aptos. Antes de ser establecidos, ocupamos ser afirmados o fijados firmemente en una sola convicción. ¿Y esto para qué? Para caminar resueltamente en una misma dirección y no estar dudosos o claudicantes entre dos pensamientos. Si nosotros queremos ser establecidos, necesitamos ser fortalecidos o ministrados con vigor corporal, pero al mismo tiempo, así como prosperamos en salud, el Señor también desea que prosperemos en nuestra alma y por ello también nos quiere llevar a ser confirmados en conocimiento y en poder espiritual. ¿Quién fue el que escribió todo esto? Pues el escritor. ¿Quién fue el que leímos ahorita? ¿Pedro? ¿Sí? ¿Y cree usted que Pedro habló esto nada más porque se le ocurrió? ¿O sería porque él traía ya de viva, ¿cómo pudiéramos decir? En carne propia, él experimentó todo esto. ¿Se acuerda que hay un episodio en la Escritura en el cual el Señor le declaraba a Pedro y le decía: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Y cuál fue la respuesta Pedro, ¿cómo? Si Dios le dijera, o el Señor le dijera a usted, Juan, no sé si hay algún Juan, pero para que no diga, ahí me la está echando, pero Juan, Satanás te pidió para zarandearte, ¿cómo se sentiría usted? Señor, pero se lo prohibiste, no lo dejaste. Señor, tú eres mi abogado, me defendiste. No, pues ¿qué crees? Le dimos permiso y solamente hemos pedido que tu fe no muera en el proceso, que tu fe no caiga, que tu fe no cese, que no mengüe en el proceso, porque Satanás te va a agarrar y te va a aventar como el trigo se avienta y te va a hacer de un lado y para otro. Y en un momento dado, cuando vino ese zarandeo para con Pedro, llegó una parte en la cual él lloró amargamente después de que negó al Señor. Entonces, ¿cree usted que él experimentó en su carne personal lo que era un padecimiento? ¿Experimentar o sufrir una sensación generalmente dolorosa? Sí, pero después de esto, ¿qué pasó? ¿Dios lo hizo a un lado? ¿Jesús lo rechazó? ¿Le dijo, me negaste? Córtalas. No, prácticamente vemos cómo después de que el Señor resucita y que se presenta ante sus discípulos, le empieza a decir a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, bueno, pues apacienta mis ovejas, Pedro, apacienta mis corderos. Pero si usted se acuerda, después de que el Señor le dijo, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, después le dice, pero tú una vez vuelto, regresa y confirma a tus hermanos.
O sea, está hablando este proceso de confirmar. Pero prácticamente, hermanos, si usted y yo queremos llevar a otros a la confirmación o a la convicción mayor de la fe en el Señor Jesucristo, si antes usted y yo no pasamos por ese proceso, como que vamos a querer llevar a alguien a un lugar al cual ni siquiera sabemos nosotros cómo llegar. O sea, prácticamente estará de acuerdo conmigo que ninguno puede enseñar a otro algo que uno mismo ignora. Entonces, si en este caso Dios nos quiere llevar a cada uno a que podamos servir para la edificación de otros, antes nosotros tenemos que buscar ser edificados. Pero para poder ser edificados necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos, y antes de ello viene el padecimiento. Entonces, prácticamente, ¿cuál es la primera etapa o el primer paso de este proceso de perfeccionamiento? Se lo acabo de decir. El padecimiento, ¿sí? Y prácticamente, miren, me parece que no podemos llegar al paso 2 brincándonos el paso 1. Así que ¿cuántos ya quieren dar el primer paso? Ay, hermano, no sé. Porque bueno, hace rato yo le decía, ¿quién quiere ser perfeccionado? Amén. ¿Quién quiere ser afirmado? Aleluya. Fortalecido y establecido, gloria a Dios. Pero ya ahorita que vimos cuál es el primer paso, como que déjame ir primero a enterrar a mi padre, ¿no? Y luego te sigo. Déjame ir a probar esto, aquello, y como que le pienso. Pero hermanos, es donde se prueba precisamente nuestra convicción que decimos tener para seguir correctamente a Jesús. Mire, a manera de comentario, alguna vez escuché a alguien decir que para el ser humano hay dos cosas de las cuales no puede escapar. Una son la muerte y otra el pago de impuestos. ¿Será cierto? Y mire, yo podría agregar a esto que también para el cristiano verdadero hay algo de lo que no puede escapar, y es que le va a ser inevitable pasar por el periodo de prueba. Definitivamente. Es algo de lo cual usted y yo no podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al pastor Augusto? Bueno, prácticamente Dios nos quiere moldear a cada uno. Mire, la prueba, como ya le dije, es ese trato que Dios tiene para llevarnos al crecimiento. Y conociendo esto, ¿cuántos quieren seguir siendo tratados por Dios? ¿Sí? ¿A algunos se le quiere escapar? Porque mire, si así fuera, pues nada más recordemos a cierta persona que menciona la Escritura, que en un momento dado se le quiso escapar a Dios. Y recordemos cómo le fue. ¿De quién estaré hablando? De Jonás. ¿Habrá entre nosotros algún Jonás? ¿Alguna Jonasa? Que sepa que Dios quiere tratarlo, pero se le anda como que escabullendo, como si se pudiera escapar de Dios. Pero por ahí nosotros en nuestro razonamiento de repente andamos como que no. A ver, mire, ¿quién se le quiere escapar al Señor? Y de esto, mire, le voy a mencionar ahorita una analogía tomada de un animalito en la naturaleza. ¿Ha oído usted hablar de los tlacuaches? ¿O las zarigüeyas? ¿Sí? Bueno, mire, un dato curioso de estos animalitos es que cuando un tlacuache se siente amenazado o en peligro, finge estar muerto, quedándose inmóvil. ¿Sí sabían eso? Pues entonces ya vámonos. Bueno, pero mire, prácticamente, ¿qué es lo que pasa en esto? En dicho fingir de estar muertos, los tlacuaches pueden tirarse al suelo, ponen los ojos en blanco, cuelgan la lengua, permanecen inmóviles e incluso hasta segregan un líquido apestoso que el depredador inmediatamente percibe como que ya se está descomponiendo. Y entonces en este caso, prácticamente ante tal escena, ¿qué cree usted que piensa el depredador? Oye, pues se echó a perder bien rápido. Y no sé al menos usted, pero yo creo que usted y yo no nos gusta comer cosas en descomposición, ¿verdad que no? Bueno, el depredador ante esta escena y estar percibiendo ese olor que ya está descompuesto, pues ¿qué cree que hace? Lo arroja, lo deja, se confunde y al ver que la presa muere tan rápidamente, lo suelta por unos segundos. Pero ¿qué cree que pasa? Que es cuando el tlacuache aprovecha, ¡pin!, y pega el brinco y se escapa. Bueno, seguramente en el entendimiento de este animalito se detecta que se encuentra en una situación de peligro, o en el contexto que estamos viendo, ante una situación de prueba en la cual incluso hasta la vida le puede costar.
Y bueno, yo le dije que de esto íbamos a tomarlo una analogía como para aplicarla a nosotros como personas. Y es la siguiente: ustedes y yo no tenemos duda de que vamos a ser probados, ¿verdad que no? No nos queda duda de eso, pero es posible que cuando veamos que ya estamos yendo de frente a la prueba, o que ya estamos en la prueba misma, aún y sabiendo que es permitida por Dios, nos hagamos los muertos. O sea, es decir, nos vemos rebasados ante la circunstancia y podemos decir o fingir que realmente nos rendimos. Podemos decir o fingir que hacemos a un lado todo aquello que en nuestra fuerza puede librarnos y decimos que estamos ahí dispuestos para que Dios nos tome, para que Dios nos trabaje. Incluso podemos llegar a decir: Señor, no pongo ninguna resistencia, y como de repente llegamos a cantar: haz de mí lo que quieras, Señor. ¿Se han cantado ustedes esa alabanza? ¿Verdad? Y hasta repetimos después: haz de mí lo que quieras, Señor, y otra vez: haz de mí lo que quieras, Señor, haz de mí lo que quieras. Y ya cuando viene a hacer, como que uno, ¡pum!, quiere pegar el brinco. Pero bueno, mire, una vez que el Señor se acerca para tomarnos y hacer con nosotros su obra, podemos tomar el ejemplo del tlacuache y prácticamente pegar el brinco y pretender escaparnos como si en realidad hubiéramos engañado a Dios. ¿Cree usted que habrá cristianos tlacuache? ¿Sí? ¿Y en quién pensó? Porque dice: no, sí hay cristiano tlacuache. ¿Quién se le vino a la mente? Y a lo mejor se le vinieron todos los de al lado menos usted. Y a lo mejor el de al lado pensó en usted. Y prácticamente, pues siempre la pregunta obligada para cada uno es: ¿seré yo uno de esos? Porque siempre pensamos en los demás, pero no aplicamos a veces el consejo para nosotros. Podemos estar de repente ahorita oyendo esto y: ay, ¿por qué no vino fulanito? Era para él. Esta hermana era para ella, tal cual era para ella, ya se la perdió. No, pues era para cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Porque yo creo que tanto usted como yo necesitamos seguir siendo llevados a la perfección. Definitivamente. Bueno, ¿cree usted que a Dios lo podremos engañar? No. O sea, incluso dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y he aquí el Señor ya la conoce toda. El salmista exclamaba y decía: ¿a dónde me iré de tu presencia? O sea, ¿a dónde huiré de ti, Señor? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si me voy para acá, ahí estás. En todos lados, ahí está el Señor. Y aún si de repente supusiera usted que se vaya al baño y que diga: Dios, ¿a dónde se me fue? Porque no lo veo. Dios conoce y escudriña los corazones y los pensamientos de los hombres. O sea, a Dios no lo podemos engañar, pero ¿por qué? A final de cuentas Él es Dios, conoce todo de nosotros y Él mismo sabe si verdaderamente tenemos ese deseo por morir a nosotros o si solamente estamos dando una apariencia. Podríamos nosotros decir que sí queremos que Dios nos trate, pero al mismo tiempo esperar una oportunidad para escaparnos. Pero ¿tendrá algún caso el hecho de engañarnos a nosotros mismos? Pues no. Yo creo que todos entendemos, hermanos, que en realidad Dios quiere que usted y yo muramos cada vez más a nuestra carne, que crucifiquemos la carne con sus pasiones, con sus deseos, y que permitamos que Cristo sea cada vez más mayor en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, hay que recordar entonces que si en todo este proceso Dios se vale del padecimiento, y ya decimos que el padecimiento no es algo que gusta, hay algo que tenemos que considerar y es lo siguiente: que en el momento de mayor vulnerabilidad, ese es el momento para que el poder del Señor se perfeccione en nuestra debilidad. ¿Sí se entiende? O sea, en el momento de mayor debilidad o vulnerabilidad es el momento perfecto en el cual el poder de Dios se va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Al respecto, y haciendo alusión al título de la enseñanza que estamos viendo, en alguna ocasión el Señor le hizo ver esto al apóstol Pablo después de que él le había pedido cierta ayuda. Y el pasaje lo encontramos en segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 9. Por favor. ¿Lo tiene? Segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y me ha dicho, está hablando Pablo, ¿quién le dijo?
El Señor. Bueno, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cree usted que esta es una bonita escritura? Bueno, de hecho todo lo que la Biblia dice, pues, obviamente es palabra de Dios. Y es algo que nos sirve para crecer, para edificarnos. Pero particularmente en base a lo que estamos viendo ahorita, ¿cree usted que esta es una buena escritura para nosotros? El hecho de que el poder de Dios se perfeccione en nosotros, ¿sí? Pero también está hablando de debilidades. Está hablando de que nos tiene que ser suficiente algo que nos provea en el momento de necesidad. Mire, si leemos nosotros este pasaje desde el contexto, vamos a ver cuál era el motivo por el cual el apóstol Pablo expresó esto. El hecho de haber dicho, entonces de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Mire, en el contexto de todo este pasaje, algunos de los corintios tenían en poco el ministerio de Pablo. O sea, ellos no lo consideraban como apóstol, lo hacían menos, lo menospreciaban. Algunos lo tenían como si anduviera en la carne o si anduviera desordenadamente. Situación que más allá de hacerlo a él buscar un reconocimiento, llevó a Pablo a dar testimonio acerca del trabajo y padecimientos que él estaba o había llevado a cabo por causa de la causa de Cristo. Pero indicando siempre que si alguno se gloriaba en algo, que se gloriara ¿en quién? En el Señor. Y mire, si vemos el relato, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 10, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, para ver cómo dice en esta parte, por favor. Este se va a estar proyectando. 2 de Corintios capítulo 12 versos 1 al 10. Y ahorita yo le dije, no, pues algunos no lo consideraban como apóstol, decían, no, este Pablo, ese que, bueno, lo estaban menospreciando. Y él empieza a dar defensa de su ministerio y empieza a declarar lo siguiente: mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida y oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, Pablo sabía que había algo en él que lo podía llevar a estorbar la obra que el Señor quería hacer en él. Bueno, y como el Señor también lo sabía, le mandó algo para ponerlo en su lugar. Dice la Escritura, prácticamente, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, pero Él no me contestó. ¿Así dice? ¿O cómo dice? En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, pero luego, ¿cómo dice el versículo 9? Cada vez Él me dijo, ¿sí viene ahí? Entonces, si aquí está diciendo que cada vez le dijo, a esas 3 veces que Pablo le pidió, sí hubo respuesta, ¿no? Le he rogado 3 veces que me lo quite, pero cada vez Él me dijo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy
fuerte. ¿Quién de aquí podría decir que se deleita en debilidades? Que se deleita cuando lo insultan, que se deleita cuando tiene privaciones, que se deleita cuando lo persiguen o cuando está padeciendo dificultades. ¿Quién se deleita? Pues nadie. Pero sin embargo, en todo Dios quiere llevarnos a que aprendamos a tener contentamiento, ¿verdad que sí? Bueno, mire, volviendo a la pregunta, en base a lo que ahorita vimos, ¿cree usted que Pablo corría el riesgo de volverse o sentir orgullo él en sí mismo, en su persona? De decir, oye, pues mira las revelaciones que el Señor me dio, hasta me arrebató al tercer cielo, al paraíso. Oye, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que anduvieron ahí con el Señor en su ministerio, y yo al último que el Señor tuvo a bien llamarme a la hora del ministerio, a mí me extendió esto y me dio estas revelaciones tan hermosas. Ay, pues como que sí puedo gloriarme, puedo jactarme. ¿Cree usted que el Señor conocía que Pablo era susceptible de ese sentimiento o de esa condición? Claro, pero ¿de qué manera fue que Dios le mostró amor a Pablo y un cuidado para su vida? Una gracia y un favor, mandándole un aguijón en su carne. ¡Ay, qué bonito Dios de toda gracia! Yo no quiero ese tipo de favores, Señor. A mí dame una camioneta, a mí dame otra cosa, como un aguijón. Bueno, mire, prácticamente, hermanos, aún en esto se ve el amor y la misericordia de Dios para con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabe muchas veces cómo nos tiene que tratar. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Ahora bien, mire, volviendo a la pregunta que le hice de que si sí creemos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, hay que recordar entonces que cuando estemos en esos momentos, que nosotros estemos conscientes de las palabras del Señor para todos aquellos que están siendo tratados por Él y cuyo trato se ve que todavía va para largo. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son las que le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, en esta palabra o en este texto que estamos viendo, se puede hablar de un poder y se puede hablar también de una flaqueza. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué entiende por la palabra poder? ¿A qué cree que se refiera? ¿Qué cree usted que sea este poder que está hablando la Biblia? De una manera muy general. Si usted de repente le digo, oye hermano, ¿usted tiene algún poder? Y nos diga, sí, pues me alargo hasta por allá, no, me prendo en llamas. O sea, no, prácticamente, ¿qué es un poder? ¿Ha oído usted, por ejemplo, de un poder notarial? ¿Y qué pasa cuando se le da el poder notarial a una persona? Puede hacer algo, tiene la capacidad para hacer algo que antes no podía. Bueno, en este caso, mire, cuando estamos hablando de este poder, habla de potencia, habla de fuerza, habla de capacidad, habla de eficacia. Pero la debilidad habla de ¿qué? Todo lo contrario, flaqueza o fragilidad. Y cuando nosotros estamos en la prueba, hermanos, usted y yo podemos pedir a Dios que nos dé el poder. O dicho de otra manera, podemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad y la fuerza para salir adelante. Lo cual de alguna manera habla de que le estamos pidiendo a Dios que nos inyecte, de una forma dicho, ese vigor corporal que usted y yo necesitamos para poder salir adelante de la prueba que se nos está presentando. ¿Verdad que sí? Pero si usted recuerda, al principio de la enseñanza hablábamos acerca del pasaje de Primera de Pedro, en el cual dice que el Dios de toda gracia, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, Él te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. Bueno, ¿se acuerda de eso que vimos ahorita? Ok, en dicho fortalecer, de acuerdo al significado original, se habla de dar un vigor corporal, ¿sí? Pero también habla de que es ser confirmados en conocimiento y en poder espiritual. ¿Por qué le menciono esto? Mire, en efecto, ¿cree usted que sea bueno pedirle a Dios que nos dé fortaleza y el poder necesario para soportar con paciencia las aflicciones? ¿Será bueno o malo? Podemos decir, es bueno,
Es bueno el hecho de que yo le pida a Dios fortaleza, que me dé el poder necesario para poder soportar con paciencia las aflicciones. Pero mire, si bien es cierto esto es bueno, hay también una realidad que no podemos ignorar. Y es que, como en el caso del apóstol Pablo, cuando Dios le dijo lo que mencionamos, él le había rogado a Dios por una cosa y Dios no respondió de la manera esperada. ¿Verdad que no? O sea, Pablo le había pedido a Dios una cosa y Dios no le respondió de la manera esperada, pero aún y siendo inesperada, la respuesta a la petición era lo que Dios sabía que realmente Pablo necesitaba. ¿Por qué? Porque a final de cuentas solamente Dios es el que conoce lo que usted y yo realmente necesitamos. ¿Verdad que sí? Usted y yo podemos pensar o creer que necesitamos tal cosa, pero Dios sabe. Pablo, ¿qué cree usted que era lo que creía que él necesitaba? ¿Que Dios le quitara el aguijón? Él incluso lo veía prácticamente pues como algo que lo estaba molestando. A usted nunca se le ha enterrado un aguijón, o bueno, le han enterrado un aguijón, usted no se lo ha enterrado, pero algo ahí que lo haya picado. Bueno, ¿duele? Bueno, a mí gracias a Dios no, y espero que no. Pero bueno, mire, ¿cree usted que el Señor le podía conceder a Pablo lo que él pedía? O sea, que Dios es poderoso y era poderoso para concederle a Pablo lo que él estaba pidiendo. ¿Cree que Pablo tenía el favor de Dios? Claro que sí, pero mire, a final de cuentas el Señor bien podía haberle concedido a Pablo lo que 3 veces lo rogó. Pero más allá de solamente inyectarle a Pablo un vigor corporal para soportar, prácticamente el Señor lo quería llevar a ser confirmado en conocimiento y en poder espiritual. A lo cual, entendiéndolo y comprendiendo mejor el apóstol Pablo los propósitos que Dios tenía para él, en base al versículo que leímos ahorita, de alguna manera dicho, exclamó entonces, 3 veces le he rogado al Señor y en todas me ha dicho, bástate mi gracia. Bueno, entonces, si Dios quiere llevarme por medio de esta prueba a ser confirmado en conocimiento y en poder espiritual, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fue lo que aprendió el apóstol y lo que nosotros también tenemos que aprender y entender. Ahora bien, mire, el motivo por el cual el apóstol Pablo le hacía este ruego al Señor era por lo que dice el pasaje que leímos, de que le había sido enviado de parte de Dios un aguijón de su carne, o un aguijón en su carne. ¿Qué sería este aguijón que menciona el apóstol Pablo? ¿Qué cree usted que haya sido? De hecho, por la escritura no nos da como que muchos detalles, ¿no? Como para decir, no, pues era esto, era aquello, mire. Pero de acuerdo al griego original, la palabra aguijón significa algo seco al frente. Implica una punta o una púa, pero figurativamente refiere un fastidio o una discapacidad corporal. Entonces, prácticamente, si nosotros consideramos esto, de que figurativamente la palabra aguijón hace referencia a un fastidio o discapacidad corporal, cuando usted o yo hemos tenido algo en nuestro organismo que nos está afectando, ¿no nos agobia? ¿No sentimos mucha molestia? ¿No decimos, Señor, quítamelo? O sea, y ay, Señor, gracias todo porque ya no me duele aquí, pero ahora me duele acá. Y prácticamente como que sentimos que se nos entierra un aguijón por un lado y por otro. Bueno, mire, si nosotros consideramos lo que este texto dice en otras versiones de la Escritura, cuando se describe o se habla del aguijón que menciona Pablo, se habla como una dolencia que él sentía como si fuera una especie de espina clavada en su cuerpo. O sea, hace referencia a esto otras versiones de la Biblia, como una dolencia que él sentía a causa como si le estuvieran clavando una espina. Dolencia que podría considerarse tan dolorosa como para decir que era hasta un instrumento de Satanás para maltratarlo. Pablo le había pedido al Señor no una, sino 3 veces que le quitara ese sufrimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios para él? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hay algunos que, por ejemplo, dicen, no, pues a lo mejor Pablo en sus muchos viajes contrajo una fiebre y eso le estaba causando problemas, pero hay otros que dicen precisamente que a raíz del encuentro que tuvo con el Señor, ¿se acuerdan que no pudo ver por unos días? Que no pudo ver y que hasta que llegaron y oraron por él y que se le cayeron de los ojos como escamas. Bueno, hay otros pasajes en la escritura donde él está diciendo, hablándole a unos hermanos, que cuando llegó él con ellos no lo desecharon aún a pesar de la grande prueba que tenía en sus ojos. Y él decía que si aún ellos hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos para dárselos a él. Y por allá algunos dicen que por ahí podía haber sido, como que esta parte de esa discapacidad o molestia que él estaba sintiendo. ¿Pero para qué? Para que no se volviera orgulloso. ¿Cree usted que usted se puede volver orgulloso y apartarse de los caminos de Dios? Bueno, pues si así lo cree usted y Dios también lo sabe, Dios le va a mandar un aguijón. Y yo diga, que la boca se le haga chicharrón. No, pues es que, hermanos, estamos viendo que es el proceso en el cual Dios nos quiere llevar, ¿verdad que sí? Y solamente algunos sabe el Señor si le va a dar un aguijoncillo de una abejita o de un alacrán. Entonces, mire, si nosotros consideramos lo que esta palabra o expresión, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, si lo consideramos como lo dicen otras versiones de la Escritura, mire, lo dice de la siguiente manera: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Y mire, usted y yo, por ejemplo, hermano, podemos tener en abundancia todas las cosas y podemos tener también salud. Pero si nos faltara el amor, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, ¿nos sentiríamos contentos? ¿Verdad que no? Ahora sí, que como dice también la Escritura, ¿de qué le va a servir al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, mire, yo creo que aún y teniendo tantas cosas en abundancia, si no tenemos al Señor, que es lo principal, pues no vamos a estar contentos. Pero fíjense, ¿sabe usted lo que significa la palabra bástate? Porque estamos viendo que el tema es bástate mi gracia. Ya vimos que la gracia habla de un favor, de algo que se está concediendo gratuitamente, una gracia que viene de Dios. O sea, Dios para nosotros derrama todos los días gracia sobre gracia, favor sobre favor, bendición sobre bendición, misericordia sobre misericordia, y las renueva todos los días. Bueno, esto es lo que es un favor, pero ¿qué será la palabra bástate? ¿Qué cree usted que significa? ¿Que te sea suficiente? ¿Qué más? ¿Qué más cree que pudiera ser? Y es que bueno, yo de aquí, pues yo sé que ustedes sí me escuchan, pero yo de aquí nomás oigo puros murmullos por ahí, no le entiendo, pero como a veces les digo, se las doy por buena por participar, ¿verdad? Pero mire, entendemos lo que significa esta palabra, bástate, pero mire, si lo vemos en el original, en el griego, nos va a ampliarle el panorama acerca de todo lo que implica esta palabra bástate, porque no por nada se la dijo el Señor a Pablo. Y mire, en el original, en el griego, esta palabra bástate da la idea de levantar una barrera. Habla de cercar, y en dicho cercar, que se aproveche eso como para verlo como algo satisfactorio, algo que dé contentamiento. ¿Le podemos encontrar relación con lo que dijimos ahorita de que bástate es algo igual a sea suficiente? ¿Le podemos encontrar alguna relación con lo que dice el griego? Porque el griego dice levantar una barrera, habla de un cercar, y que en dicho cercar se aproveche eso para verlo como algo satisfactorio, algo que dé contentamiento. Y ahora bien, como ya le dije, la palabra gracia es algo gratificante, algo que te deja un buen sabor de boca, algo que te da contentamiento. Bueno, mire, ¿qué podemos ver en esto? Considerando estos términos, podríamos decir entonces que la expresión bástate mi gracia, aplicada al contexto del momento de la prueba o de la debilidad, pueden decirnos lo siguiente, como si Dios en esta hora nos estuviera hablando, que de hecho lo está haciendo. O sea, imagínese usted
tiene una situación, le está pidiendo a Dios que le ayude, le está pidiendo a Dios que lo saque a flote, y el Señor solamente le dice: bástate mi gracia. ¿Qué le quiere dar a entender en esto? Lo siguiente: ciertamente veo y conozco que estás en un momento de dificultad. También conozco que estás esperando una respuesta y una ayuda en medio de la aflicción. Y aunque en verdad yo soy el Dios Todopoderoso para librarte y socorrerte, por el momento solamente te voy a decir una cosa: bástate mi gracia. Es decir, en medio de la dificultad levantaré una barrera que te guardará del mal. Y si descansas en mí, esa barrera te guardará tu corazón y tus pensamientos en mi Hijo Jesús, dándote contentamiento. Verás cómo aún en medio de la adversidad no desmayarás, sino que te sentirás satisfecho. Y esto porque mi influencia, mi gracia vendrá sobre tu corazón. Verás su reflejo en cada parte de tu vida y te darás cuenta de que mi amor, mi gracia y mi bondad es realmente todo lo que necesitas. O sea, ¿nos damos cuenta de lo que implica este bástate mi gracia? Hermano, tanto para decir bástate mi gracia, claro, pero nos damos cuenta que es muy completa. O sea, aún en medio de la dificultad, el Señor va a levantar una barrera. Y el Señor, hermano, sabe hasta qué momento usted y yo podemos resistir, de tal manera que el Señor es escudo alrededor de todos aquellos que confían y esperan en Él. Gloria a Dios por su fidelidad. Gloria a Dios porque Él es bueno con nosotros y que a pesar de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Dice la Escritura que así como es la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido Jehová su misericordia sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios es bueno. Entonces podemos darnos cuenta cómo ciertamente si el Señor es escudo alrededor de nosotros, aún a pesar de la dificultad, entonces nos damos cuenta cuán cierto es entonces que nos va a llevar a que veamos, ¿sabes qué? Mi amor, mi gracia y mi bondad es todo lo que necesitas. No busques más. Mi amor, mi gracia y mi bondad es todo lo que necesitas, Señor, pero es que me duele. Sí, y yo te puedo librar. Pero yo entiendo que ahorita lo que tú necesitas es mi amor, mi gracia. Recibe mi abrazo, recibe mi consolación. ¿Quién de aquí quiere servir para consolar a otros? Pues déjeme le digo que usted no va a poder consolar a otros si antes usted no sabe lo que es ser consolado. Y para que usted sea consolado necesita experimentar algo que amerite consolación. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces mire, en Dios estamos completamente provistos de todo lo que necesitamos. Ante esto, podemos ver entonces, hermanos, que la manera de obrar del Señor cuando estamos nosotros en la dificultad no es tanto la de sacar a sus hijos de entre las pruebas, sino más bien darles la potencia, la fuerza o la capacidad con la cual van a poder soportar esas pruebas. ¿Sí se entiende la diferencia? Porque a veces podríamos decir: sí, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Cree usted que esta sea la forma de trabajar del Señor? ¿El hecho de sacarnos de la prueba? Pues ¿cómo si ocupamos el padecimiento para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos? Una pregunta: ¿Dios sacó o más bien no permitió que los amigos de Daniel fueran echados al horno de fuego? ¿Dios no permitió que Daniel fuera echado al foso de los leones? ¿Dios no permitió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista? ¿Que lo encarcelaran? ¿Dios no permitió los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su Señor, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente: Señor, dame la potencia, la fuerza o la capacidad con la cual puedo soportar la prueba. Potencia que no solamente se va a quedar en el plano de que Dios nos inyecte a nosotros vigor corporal para poder soportar, sino que es con el propósito de ¿qué? De confirmarnos en conocimiento y en poder espiritual. O sea, vamos, nos quiere llevar a más en todos los sentidos. ¿Es bueno el trato que Dios tiene para con nosotros? ¿Para con sus hijos? Claro que sí. Y por ello, mire, sincera y no fingidamente como el tlacuache, hay que esperar en Dios y en la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, aun y cuando su respuesta no sea la que buscamos
o la que esperamos? Ya estoy yendo con rumbo al final. Mire, es posible que al día de hoy alguno o alguna de ustedes esté batallando con algo que sienta como eso que expresaba el apóstol Pablo. Es decir, que sienta como un aguijón o como una espina que se le clava fuertemente en su carne y que le provoca dolor. Seguramente le ha rogado a Dios que le alivie su sufrir y la respuesta no ha llegado. Pero si así fuera, hermanos, usted no crea que el Señor está ajeno a su condición. La misma palabra de Dios dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Eso dice la palabra de Dios. Y mire, dice la palabra de Dios: aunque afligido yo y necesitado, con todo Jehová pensará en mí. ¿Cree usted que usted está en el pensamiento de Dios? Claro, y los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y bien y no de mal. Bueno, entonces en este caso, si usted está pidiendo que Dios le alivie su sufrir, la respuesta esperada no ha llegado, no piense que Dios no está al cuidado de usted, y mejor medite que tal vez la respuesta que Dios le ha venido dando ya desde hace mucho tiempo es la misma que le dio al apóstol Pablo y que tal vez usted no ha discernido. ¿Cuál? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en toda precisamente tu debilidad. O sea, ¿cuál es la respuesta de Dios para nosotros? Mi amor es todo lo que necesitas, mi gracia es todo lo que necesitas, mi bondad es todo lo que necesitas. Si alguno de nosotros estuviéramos en esta situación, ¿nos bastará la respuesta del Señor o estaríamos esperando algo más? Es posible que como humanos de repente esperemos algo diferente, como la obra o la solución inmediata a nuestra necesidad. Pero mire, hermano, si en su dificultad usted ha clamado a Dios, pero sigue en el momento de la prueba, no crea que Dios no le está oyendo. No se desanime, no desmaye, persevere, confíe, espere y afírmese en su corazón, porque si Dios mismo le sigue permitiendo eso, es porque el Señor está preparando el terreno para que su poder se perfeccione en su debilidad. A final de cuentas, la aflicción va a tener que continuar, pero ¿qué cree? Van a continuar también la gracia y esta no le va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con usted para sostenerlo y llevarlo a más. Si de acuerdo entonces a la palabra de Dios, el hecho de pasar por el periodo de prueba es algo inevitable para todo cristiano, ¿qué actitud vamos a tomar entonces cuando estemos ante estas circunstancias? ¿Afanarnos, preocuparnos, quejarnos, no ser agradecidos con Dios, tener incredulidad, falta de confianza? A final de cuentas hay que alegrarnos porque sabemos que Dios está permitiendo todo para moldearnos. Y mire, ya para finalizar, de acuerdo a lo que entendió el apóstol Pablo en la enseñanza que el Señor le dio, ¿qué conclusiones podemos tener nosotros? ¿Qué debemos entender cuando le pidamos algo a Dios y cuya respuesta sea solamente bástate mi gracia? Número 1, no pidas un poder que quieras experimentar solamente con tus sentidos, porque la potencia de Dios se va a perfeccionar en tu falta de poder. Número 2, que el Señor necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra potencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra potencia es rival del Señor. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y con esta flaqueza yo me refiero prácticamente al hecho de saber de que por nosotros mismos somos incapaces de salir adelante y por ello necesitamos depender de Dios para todo. Número 3, que debemos hacer de nuestra flaqueza siervo de Dios, es decir, llevar nuestra fragilidad rendida realmente a los pies de Cristo y no ser solamente mera apariencia y depender de los recursos de Dios y manifestar su gloria. Y por último, que la necesidad del hombre es la oportunidad perfecta para que Dios obre. En cambio, la seguridad del hombre en sí mismo es la oportunidad perfecta para que Satanás obre. ¿Qué tipo de obra queremos en nuestra vida? Pues yo creo que la de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que dejar trabajar a Dios y que el mismo Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y como dice la Escritura, el texto
base de este estudio y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Vamos a orar. Todo aquello de lo cual, Señor, aún estamos fallando, y sin duda tú nos quieres perfeccionar, nos quieres afirmar, nos quieres fortalecer y nos quieres establecer. ¿Cuántas veces, Señor? Muchas veces tal vez no hemos quizá tenido hasta dudas, Señor, acerca de qué es lo que tú quieres trabajar en nosotros, pero lo cierto es que tú nos quieres llevar a más. Y Señor, en esta hora te damos gracias porque con tu consejo pues nos enseñas, Señor, y nos dices que en el momento de debilidad y en momentos en los cuales no entendamos, Señor, tus propósitos, que solamente recordemos lo que tú nos dices: mi amor es todo lo que necesitas, mi bondad, mi ayuda en medio de la dificultad. Y Señor, gracias te damos porque sabemos, Señor, que verdaderamente tú, Señor, eres bueno y perdonador. Te damos gracias, Señor Dios, porque aún, Señor Dios, en nuestra fragilidad y en nuestra debilidad, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, nos sostienes. Y al día de hoy, Señor, yo te pido en este momento que tú, que conoces, Señor Dios, todas las cosas, que puedas, Señor Dios, ayudar a cada uno de mis hermanos en aquellos procesos por los cuales están pasando. Señor, posiblemente haya personas que tengan alguna enfermedad o alguna situación complicada, algo, Señor, que de alguna manera pudieran estar sintiendo en su carne, como ese aguijón del cual hablaba Pablo. Pero, Señor, con tu palabra nos alientas, nos animas, nos enseñas tu consejo, Señor, y nos llevas a darnos cuenta lo que tú, Señor, quieres para nosotros y que quieres que aprendamos, que solamente bástate mi gracia. Porque mi gracia, mi amor, mi bondad van a actuar como una barrera para guardarte aún de todo mal en medio de la dificultad. Y Señor, te damos gracias porque verdaderamente podemos saber que tú eres, Señor Dios, una torre fuerte, que tú eres nuestro escondedero, que tú eres nuestra ayuda, Señor, en todo momento y más en el día de la aflicción. Podemos nosotros decir verdaderamente que este pobre clamó y le oyó Jehová y que lo libró de todas sus angustias. Gracias, Señor, porque estás cercano a todos los que te invocan, a todos los que te invocan de veras, y tú, Señor Dios, eres fiel. Señor, en esta hora yo te pido, mi Señor, que conforme a tu fidelidad, conforme a tus propósitos, tú obres en la vida de todo aquel que esté en necesidad. Señor, tú eres poderoso, Señor Dios, para poder sanar al que está enfermo. Tú eres poderoso, Señor Dios, para poder sacar adelante a aquel que tenga una situación complicada. Pero, Señor, haz conforme a tus propósitos para con cada uno. Mi Señor Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y que podamos tener en todo tiempo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo, Señor Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, que tienes control de todo. Y, Señor, que por lo mismo, Señor, en ti confiemos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Que aunque vengan las tormentas, Señor, y los fuertes vientos, que sepamos, Señor, que ahí estás tú, Señor Dios, que ahí está tu mano, que ahí estás tú, Señor Dios, para ayudarnos a salir adelante, sacarnos a flote, Señor. Y te damos muchas gracias. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando
yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, el príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Decimos una vez más contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor. Soberano Señor, en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré. Señor, muchas gracias porque estás con nosotros, Señor, y podemos confiar en ti, Señor, verdaderamente. En tu palabra, Señor, nos dices: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque en ti podemos confiar. Decimos: en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres mi Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré.
Amén. Nuestra alma espera en Dios, que es el Dios de nuestra salvación. Amén.